Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, Aurelio. Vamos a esperar un poquitito a que se conecten más personas. Creo que ahí se ve bastante bien. Y que podamos hablar sobre estos temas tan importantes. Buenas noches, Esperanza. Muchas gracias a todos los que están compartiendo el video. Yo sé que tienen mucha... ¿Me escuchan bien? ¿Se oye bien? Saludos, Eugenio Guerrero. Hello, Rina. ¿Se oye bien? Buenas noches. Ajá. Ok, voy a compartir en mi muro. Un segundo. Saludos, Guadalajara. Muy bien, pues bienvenidos a todos, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, saludos, Rina, Rosángela, Georgina, muy bien. Revelaciones privadas, como dicen ellas, ok. Hola, Mons. Bueno, voy a hacer una exposición un poco doctrinal primero, digamos, tratando de explicar hoy 3 temas que son complejos y hay que estudiarlos con mucha delicadeza desde el punto de vista de nuestra fe. Y después voy a recibir sus preguntas, sus inquietudes, hablar sobre lo que ustedes quieran preguntarme, ¿no? En relación a estos temas. El primer tema es sobre la revelación en sí misma, esta noción de revelación, en qué consiste la revelación divina, sobrenatural, que nosotros llamamos revelación pública, y después en qué consisten esas revelaciones privadas. Ese va a ser el primer gran tema. Después vamos a abrir un pequeño espacio sobre los criterios y las normas que la Iglesia tiene para discernir las revelaciones privadas. Y luego hablaremos sobre los fenómenos, unas notas, aunque sean breves, extraordinarios de la vida mística. ¿Por qué? Porque mucho de lo que a veces se suscita en el pensamiento de las personas, los grupos, las comunidades, que aparentemente se presenta como algún hecho o fenómeno de revelación privada, en realidad se corresponde a un fenómeno extraordinario de la vida mística y que tenemos que distinguir también qué cosa es uno y qué cosa es lo otro. Entonces fíjense bien, son en realidad tres temas. El primer tema es la revelación, el segundo tema las revelaciones privadas y el tercer tema son los fenómenos extraordinarios de la vida mística. Entonces tenemos mucho material, qué bueno que ya están aquí todos. Bienvenidos a la transmisión, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, a todos la bendición la voy a dar al final del video, así que pueden quedarse hasta el final. Bien, vamos a empezar. La revelación. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y Él, infinito en su poder y en su amor, ha querido darse a conocer al hombre, y lo hizo desde la creación de nuestros primeros padres. La creación de nuestros primeros padres en el relato del Génesis incluye un designio divino para darse a conocer gradualmente, como sucede entre las personas, que nos vamos conociendo gradualmente. Y Dios quiso darse a conocer a Adán y a Eva. El pecado que entró en el corazón del hombre por influjo de la serpiente no anuló el deseo que Dios tenía de darse a conocer al hombre y establecer con él una comunión de vida, de amor y una comunión interpersonal. Y de modo que quiso Dios revelarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir revelar? Pues es quitar un velo. Revelar significa quitar un velo. Yo, por ejemplo, aquí tengo un velo, ¿no? Entonces, si yo quito ese velo, ustedes pueden ver lo que está detrás de él. Les estoy mostrando lo que hay ahí. Y Dios está mostrando poco a poco quién es Él, cómo es Él. Y quiere mostrarse para entrar en comunión con nosotros, para que podamos entrar en una comunión de vida con Él. Va mostrando su misterio, va revelando su misterio, va quitando el velo y de manera gradual. Y así estableció con Noé una primera alianza, una primera manifestación, un primer camino para revelarse de un modo histórico. Esto es muy importante, que Dios quiere que se le conozca, y en primer lugar nos dio la inteligencia para que, observando el mundo, la creación, podamos llegar a conocer la existencia de Dios que lo ha creado y algunas cosas, atributos de su naturaleza. Y entonces podemos decir que un primer espacio donde Dios se revela es en su creación. Dios se revela en el mundo, se revela a través de la creación. Pero no dejó solamente, digamos, el libro de la creación abierto para que nosotros allí pudiéramos conocer a Dios, saludos a todos, sino que quiso salir al encuentro del hombre en la historia, y en la historia allí darse a conocer a los hombres, haciendo una historia de salvación y una historia de revelación. Ese primer libro, que es el de la creación, está abierto a todos los hombres, pero este segundo libro de la revelación en la historia se va dando a conocer a través de algunas personas que Dios eligió para comunicarse. Y así, primero a través de Noé se dio a conocer, después a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, a través de los profetas, a través de Moisés,
a través de los reyes, de los jueces, se fue mostrando poco a poco. Y en la Sagrada Escritura tenemos la historia maravillosa de Dios que sale al encuentro con su pueblo para salvarlo, para redimirlo, para manifestarse, para darse a conocer y establecer con el hombre una comunión de amor, de vida, de verdad, una alianza amorosa. Y la carta a los Hebreos nos dice que de muchas maneras habló Dios a los hombres a través de los profetas. ¿Cómo habló Dios a los hombres en la antigua alianza? Inspirando a los profetas por obra del Espíritu Santo, o hablando y manifestándose directamente él mismo a los hombres elegidos por él, por ejemplo a Abraham, que le habló y le dijo: deja tu casa y vete a la tierra que yo te mostraré, o a Moisés, que le mostró lo que debía de hacer para que el pueblo fuera liberado escuchando su clamor, y que le reveló su nombre, o a Isaac, a Jacob, ¿sí? De muchas maneras habló Dios a los hombres a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Por qué dice la carta a los Hebreos en estos últimos tiempos? Si estamos hablando de un acontecimiento histórico que sucedió hace 2000 años, cuando el Hijo de Dios se hace hombre para nuestra salvación. Porque con la llegada de Jesús, el Hijo de Dios en nuestra carne, se inaugura una etapa nueva de plenitud, de llevar a término todo lo que Dios quería hacer con nosotros desde que nos creó. Y esa alianza amorosa que quería establecer y con la cual quería que viviéramos con Él a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, a través de los profetas, la va a establecer ahora nueva y eterna en su Hijo Jesucristo, hablado a través de su... Parece que se pausó un poco la conexión. A ver, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Un poquito el internet, parece que ya está bien. Permítame un segundo. Ya estamos bien. Bueno, esto es muy importante entenderlo, queridos hermanos, que Jesús, como Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios que viene en nuestra carne a revelar el misterio del Padre, viene a revelar el misterio de sí mismo, del Hijo, viene a revelarnos el misterio del Espíritu Santo. Jesús viene a darnos a conocer la Trinidad, viene a darnos a conocer el amor y la comunión amorosa de Dios, que desde siempre y por siempre vive en amor y que nos ha creado por amor y que nos ama tanto que a pesar de nuestros pecados buscó la manera de reconciliarnos con Él, entregándose a sí mismo. Jesús nos manifiesta, nos revela el amor del Padre y dándonos el Espíritu Santo derrama la fuerza de su propia vida, no solamente ya para que lo conozcamos, sino para que vivamos en Él. Y por eso nos enseña el Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución Dogmática Dei Verbum, que la revelación no solo es un hecho que Dios hace como una enseñanza para iluminar la mente, sino que se da Él mismo, se entrega Él mismo y nos hace partícipes de la vida divina. Entonces, hay que afirmar con mucha fuerza que Jesucristo
Es el único que puede revelarnos con plenitud el misterio del Padre, el misterio de Dios, el misterio del hombre, porque Él ha creado al hombre. Y se dio a conocer Jesucristo y dio a conocer al Padre a través de palabras y obras, como nos enseña también Dei Verbum y el Catecismo de la Iglesia Católica. Palabras y obras unidas. Por ejemplo, Jesús nos habló del amor del Padre, pero después Él nos mostró el amor del Padre, cuando, por obediencia al Padre, se entregó por nosotros en la cruz. Y sus testigos de sus palabras y sus obras son los apóstoles. Los apóstoles y los discípulos fueron testigos de la revelación en su plenitud que Dios nuestro Padre hizo en Jesucristo. En Él se cumplen todos los anuncios proféticos. En Él alcanzan plenitud todos los anuncios proféticos. Llegan a la consumación toda la obra que Dios estaba preparando en Jesús, y los apóstoles son testigos de lo que Dios está haciendo y tienen en su corazón la palabra de Dios, la palabra profética, para ver cómo en Jesús se cumple todo y cómo en Él se llega a la plenitud. Y Jesús va entonces a confiar esta obra a sus apóstoles y discípulos, a dar a conocer quién es Dios, a dar a conocer cómo es Dios, a dar a conocer lo que ha hecho por nosotros. Los apóstoles van a ir a anunciar el Evangelio al mundo entero, porque ellos vieron a Jesús crucificado expiando nuestros pecados. Y entonces fueron testigos de la manifestación más grande del amor de Dios, de su gloria, la gloria del perdón, la gloria de la misericordia, la gloria del amor. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección y van a ir por todo el mundo a anunciar que Dios, que nos ama, no nos creó para la muerte, nos creó para la vida, y que la muerte entró en la vida del hombre por envidia del diablo y por efecto y consecuencia del pecado, y que Cristo vino a morir por nosotros para pisar la muerte con su propia muerte, y que Él se levanta victorioso de la muerte y que viene a resucitar a los que estamos muertos a causa de nuestros pecados, y nos promete la resurrección final. Y derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y lo derrama sobre la iglesia para que la iglesia conserve la revelación plena, lo que recibió de los profetas, de los patriarcas, lo que recibió de Cristo, cómo todo alcanza una armonía, lo conserve, lo transmita, lo comunique. Fíjense, mis hermanos, que los apóstoles lo vieron, lo escucharon, ellos predicaron de palabra, y poco a poco las comunidades que iban creyendo y que iban siendo testigos de todo lo que Dios estaba obrando a través de los apóstoles que actuaban en el nombre de Jesús, empezaron a consignar por escrito, la revelación divina. Todo lo que habían visto de Jesús lo pusieron por escrito. Y ahí está el evangelista Marcos, que estaba con Pedro y que seguía a Pedro en su predicación y que puso por escrito primero la narración de la pasión y de la resurrección y después lo demás. Y ahí está el evangelista Lucas, que nos dice: muchos han investigado, se han puesto a escuchar todo lo referente a Jesús de Nazaret. Yo también he ido y he investigado, y fue a hablar con los apóstoles y conoció a Pablo y conoció a los demás y puso por escrito. Ahí está el evangelista Mateo, y ahí está el evangelista Juan, y ahí está Pablo, que fue apóstol, no de los primeros elegidos, pero por elección de Cristo resucitado de los gentiles, y escribió y puso por escrito todo lo que Jesús nos reveló, todo lo que Jesús hizo y nos enseñó. Y ahí están los demás textos del Nuevo Testamento que nosotros tenemos como un tesoro. Miren, mis queridos hermanos, esta es la primera enseñanza de la revelación. El Concilio de Trento nos dice que la revelación plena y definitiva está contenida
en los libros sagrados que la iglesia reconoció desde el principio como canónicos. ¿Qué quiere decir eso? Como regla de fe. La iglesia, la comunidad de creyentes en Jesús, fue compartiendo este material y en un cierto momento reconocía en ese material la revelación y la fuerza del Espíritu y el testimonio de Jesús. Y entonces, así fue como se generó la palabra de Dios escrita, porque primero vino la palabra de Dios encarnada, primero vino la palabra de Dios profética, luego vino la palabra de Dios encarnada y luego vino la palabra de Dios escrita. Y la misma comunidad que está siendo testigo de esa revelación, entonces reconoce, y por eso tenemos nuestros 27 libros del Nuevo Testamento como norma de fe, porque ahí la comunidad, a través de los sucesores de los apóstoles, los obispos, que se reunían en sínodo, concilio, y de nuestros santos padres, los padres de la iglesia, definió, esta es la revelación. Pero no solamente se quedó por escrito en el Nuevo Testamento, porque los santos padres, por ejemplo Ignacio de Antioquía, por ejemplo Clemente, por ejemplo Policarpo de Esmirna, que pertenecen a esas generaciones, los primeros padres de la iglesia, apostólicas, generaciones subapostólicas, o sea, que ellos conocieron a los apóstoles o conocieron a quienes habían oído predicar a los apóstoles. Ellos, en muchos de sus escritos, nos hablan de cosas que Jesús hizo y dijo que no están en los textos bíblicos. No están. Y el mismo apóstol San Juan lo dice cuando termina el Evangelio. Dice, si pusiéramos por escrito todo lo que Jesús hizo y dijo, no nos cabrían los libros en el mundo. ¿Por qué dijo esto? Para decir, hay muchas cosas más que Jesús hizo y dijo, pero se han puesto por escrito todo lo esencial, toda la revelación plena para que nosotros alcancemos la salvación, para que nosotros conozcamos a Jesús, para que nosotros podamos vivir como hijos de Dios, para que nosotros podamos vivir en el Espíritu, para que nosotros podamos alcanzar la gloria del Padre. Y entonces viene una palabra de Dios no escrita que llamamos tradición y que los padres de la iglesia van a ser los testigos de esa tradición. ¿Y cómo conocemos esa tradición? Estudiando a los padres de la iglesia, estudiando los concilios en donde confluye la palabra de Dios no escrita. Esta doctrina de nuestra fe está muy clara en el magisterio de la iglesia. ¿Cuál es la función del magisterio de la iglesia? Interpretar la divina revelación que ya se nos ha dado y que está acabada y que está plena en la palabra de Dios escrita, que está en la Sagrada Escritura, en cada uno de esos libros, y en la tradición, la palabra de Dios no escrita, de la cual los padres de la iglesia son sus testigos privilegiados, y el magisterio custodia y dice, esto sí viene de Dios, esto no viene de Dios, y nos va guiando a través de un camino, mis queridos hermanos, pues de 21 siglos ya, ¿verdad? Un poco menos, donde la iglesia se ha reunido en concilios. Primero los 7 grandes concilios ecuménicos para definir las verdades trinitarias y las verdades cristológicas. Y luego otros sínodos, concilios, para decir, esto es lo que nos ha revelado Cristo. Esto es lo que Él nos ha dejado. La iglesia, mis hermanos, reconoce que recibe un depósito, un tesoro, y que tiene que custodiarlo, como le dijo San Pablo a Timoteo, conservarlo sin mancha, incólume, conservarlo íntegro, ese depósito de fe, porque es el depósito sagrado de la revelación. Y lo mismo que recibe la iglesia, eso mismo lo tiene que entregar a las generaciones que vienen, transmitirlo, custodiarlo. Es nuestro tesoro. Es nuestro tesoro la palabra de Dios. Es nuestro tesoro conocer a Cristo en los evangelios. Ahí está la plenitud de la revelación. Le llamamos revelación pública porque se dio a conocer a todos los hombres. Y porque es la misión de la iglesia. Miren, tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios.
Tenemos que vivir en la palabra de Dios. Es allí donde descubrimos a Dios vivo, a Dios amante de tu alma y de la vida, y que te ha amado tanto, y a mí, que expió muriendo por nosotros. A Dios que no nos abandona jamás, al contrario, que va al encuentro para salvar y redimir. Y esa es la revelación pública. La iglesia vive para la misión. ¿Y en qué consiste la misión? En dar a conocer el evangelio. Así nos enseña el Papa Pablo VI. Así nos enseña Juan Pablo II. Vivimos para compartir, para transmitir, para entregar a todos los hombres lo que Jesús nos ha dado a conocer, que es un tesoro infinito. Entonces, esa es vamos a decirlo así, la economía de la revelación. Dios nos ha dicho todo en su Hijo Jesucristo. No hay nada que Dios quisiera decirnos que no nos lo haya dicho ya en su Hijo Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es la revelación, Él es la luz. Él es la luz. Incluso el más grande de los profetas, después del profeta Elías, que es Juan el Bautista, dice el Evangelio de Juan, Juan el Bautista era la lámpara que ardía y brillaba, pero él no era la luz. La luz es Cristo. Y todo lo que el Padre quiere decir al hombre, nos lo dice en Jesús. Por eso el Evangelio es muy claro, mostrándonos a Jesús como el único camino que nos lleva al Padre. Y fíjense que aquí quiero mencionar algo que nos enseña el catecismo, que se ha comentado mucho últimamente, pero es muy importante, que Jesús es la plenitud de la revelación y que en Él lo hemos recibido todo. No nos falta nada. No nos falta nada. A veces lo que pasa es que no lo conocemos, no vamos a Él. Y por eso estamos buscando otros maestros que nos revelen, que nos muestren, que nos enseñen, que nos encaminen. Jesús es el camino, Él es el maestro, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz, Él es la palabra. Y les voy a leer este texto tan citado por muchos de San Juan de la Cruz, porque expresa como la esencia de esto. Dice San Juan de la Cruz: en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, porque lo que hablaba antes en parte a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, y dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sino en querer otra alguna cosa o novedad. En el sínodo de la palabra de Dios, que dio como origen a un documento que escribió el Papa Benedicto XVI, que se llama Verbum Domini, que se lo recomiendo mucho, se habla de la riqueza de la palabra de Dios y de este don de la revelación. Y el Papa Benedicto vuelve a citar este texto para decir que no hay otra revelación y que todo lo que Dios va haciendo en el alma y en el corazón de los creyentes y en la comunidad de la iglesia es para conducirnos a Cristo y a la gran fuente que es su palabra. Su palabra y su palabra escrita y la tradición de los santos padres y el magisterio que custodia ese don sagrado. Todo lo que Dios va haciendo en el corazón de los creyentes y en la historia no es para hacer otra revelación. No habrá otra revelación. Los católicos, los cristianos, no creemos que va a haber otra revelación, ni que puede venir alguien como un profeta nuevo
a decirnos algo que Jesús no nos haya dicho. Y si pensamos así, entonces no solamente estamos confundidos, sino nos dice San Juan de la Cruz, agraviamos y ofendemos a Dios porque no vamos a Cristo, que Él nos ha dejado para revelarnos, para mostrarnos y para dárnoslo todos. Muy bien, voy a leer ahora el número 67 del Catecismo de la Iglesia Católica para entrar ya, pasar de lo que es la revelación a la revelación privada. El número 67 del Catecismo dice: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. ¿Existen las revelaciones privadas? Sí, porque Jesús nos lo dijo. Mi Padre siempre trabaja y yo también. Y el Espíritu Santo siempre trabaja. El Espíritu Santo está vivo en la iglesia. El Espíritu Santo está vivo en el alma de los creyentes que viven en gracia de Dios. Y constantemente está moviendo el Espíritu Santo a la iglesia y al alma de los creyentes a ir hacia Cristo para vivir más plenamente el Evangelio y para vivirlo en los tiempos y las circunstancias precisas. Esa es la función de las revelaciones privadas. Se distingue, dice Benedicto XVI en Verbum Domini, sustancialmente de la revelación pública, porque no revela nada nuevo, porque está ordenado hacia Cristo y porque no pertenecen al depósito de la fe. Esto es muy importante. El depósito de la fe ya se cerró, ese regalo que Dios nos dio en su Hijo y en los apóstoles. Ya está completado. No hay nada que añadirle. Y por lo tanto, las revelaciones privadas nos pueden ayudar a vivir mejor la fe, pero no son parte de nuestra fe y no estamos obligados a creer en ellas como si estamos obligados a creer en las verdades y en los artículos de la fe que resumen lo que Cristo nos ha revelado. Por ejemplo, yo no puedo decir que Cristo no está real, vivo y verdaderamente, sustancialmente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la Eucaristía. Después de la consagración, cambia la sustancia del pan y se transforma en su cuerpo, y el vino se transforma en su sangre. Y si yo me atreviera a decir que eso no pasa, que no creo en eso, me excluyo de la fe de la Iglesia y caigo en un pecado grave que se llama el pecado de herejía. Si yo me atreviera a decir que la Virgen María no es la siempre Virgen antes, durante y después del parto, aunque vistiera de sotana o vistiera de hábito de monja, me excluyo de la fe de la Iglesia. Estoy obligado a creer con fe divina y católica, darle todo mi corazón a esas verdades de fe, porque Dios nos las ha revelado. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de nuestro deber para con Dios, de amar, adorar y obedecer, nos dice, el primer acto de la obediencia es la fe, creerle a Dios. ¿Sí? Si yo niego esas verdades de fe, entonces estoy excluyéndome de la fe de la Iglesia. ¿Sí? Pero hay en las revelaciones privadas algunos elementos que son buenos, y aunque sean muy buenos, yo no estoy obligado a creerlas. Si no las creo, no dejo de ser católico. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy muy devoto de la medalla milagrosa, ¿no? Aquí tengo mi medallita milagrosa, ¿no? Se las voy a enseñar, que vean que está chiquitita. Yo soy muy devoto porque me ayuda a vivir mi fe profunda en María, que está siempre conmigo y con todos nosotros, y que ha pedido a través de una revelación privada que se haga una medalla para mostrarnos su presencia y acompañarnos siempre y bendecirnos, la medalla de la Inmaculada con una oración para que se le invoque siempre,
que después llegó a ser llamada la medalla milagrosa por todos los milagros que hizo la Virgen a través de esto que ella pidió. Si llega un hermano y me dice, ¿sabes qué? Qué bueno que tú eres devoto de la medalla milagrosa, pero yo no, la verdad que eso no va conmigo. Yo no tengo por qué enojarme. A lo mejor le puedo decir, oye, no seas tan cerrado, ¿no? Pero tengo que respetar su derecho, porque lo que me une con él es la fe de la iglesia, el credo, la profesión común, ¿sí? Las revelaciones privadas ayudan, pero no pertenecen al depósito de la fe. Y así cualquiera de las demás. Y además dice el catecismo algo más, dice, guiado por el magisterio de la iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. Guiados por el magisterio de la iglesia. Padre, es que todos estamos de acuerdo en que se aparece la Virgen en tal lado. Bueno, es la iglesia que Cristo fundó sobre sus apóstoles, a la que todos pertenecemos, la que discierne sobre estas cosas. No es los fieles sin el magisterio de la iglesia, no es los fieles sin la jerarquía de la iglesia, porque la jerarquía la fundó Cristo. Cristo eligió apóstoles y les dio autoridad y ellos tienen sucesores. Y nuestra iglesia es jerárquica por gracia de Dios. Y somos comunión donde todos los bautizados estamos unidos. Nos une la misma fe y nos une la caridad bajo nuestros obispos, nuestros pastores. Entonces dice, bajo el magisterio de la iglesia. Y entonces vamos a pasar al magisterio de la iglesia específico sobre las revelaciones privadas. Entonces, fíjense que en el año de 1970 el 24 de febrero de 1978, el Papa Pablo VI dio a conocer a los obispos unas normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de las presuntas apariciones y revelaciones. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia está diciendo, puede suceder, y es hermoso cuando sucede, que Dios se haga presente de un modo extraordinario para recordarnos su amor. Por ejemplo, con Santa Margarita María de Alacoque se apareció el Sagrado Corazón de Jesús y los papas, ¿no? Muchísimos papas promovieron y han enseñado y siguen promoviendo que ese mensaje, esa revelación, esas visiones que tuvo Santa Margarita María son auténticas y que ahí Jesús vino a recordarnos lo que ya nos había dicho y nos lo mostró a través de su dolorosa pasión, que nos ama profundamente. Entonces, lo primero es esto, pueden suceder las revelaciones privadas, ¿no? Pueden suceder, pero la iglesia dice, atención, no todo lo que aparenta ser revelación privada es revelación privada. Por eso hay que discernirlo y establece en su magisterio unos criterios para discernirlo. Estas normas, aunque se hicieron en 1978, se dieron a conocer en el año 2008 de modo público. Les voy a decir por qué. Porque estas normas las seguían los obispos en las diócesis y estaban publicadas en latín. Así se las mandó el Papa Pablo VI a cada obispo. Pero no eran de dominio público, sino que era como un protocolo a seguir para discernir. Y en el 2008 el Papa dice, bueno, ya todo el mundo conoce las reglas, ya están en todos los idiomas, vamos a darles traducciones oficiales y hacerlas públicas. Entonces, en estas normas vamos a ver un poco lo que dicen. Primero sobre el origen, 1974, una congregación plenaria de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, es decir, una reunión de todos los cardenales que pertenecen a esa congregación,
habló sobre la necesidad que tenía la Congregación para la Doctrina de la Fe de discernir y de tener criterios respecto a las presuntas revelaciones privadas y apariciones. Y entonces se dijeron algunas cosas. Número uno, que como ahora, en ese entonces, 1974, 78, los medios de comunicación eran muy masivos, se requería que los discernimientos fueran más prontos, que no se podía llevar 50 años un discernimiento porque la gente se conocía rápidamente estos eventos, hechos, fenómenos, inmediatamente se generaba una expectativa, una opinión, y entonces la iglesia tenía que tomar en cuenta esa situación del mundo actual para que los discernimientos se hicieran más rápidamente. Y por otro lado dice, bueno, también hay que tomar en cuenta muchos elementos que ya la teología espiritual había aportado y que ahora el magisterio hace propios, para entender, por ejemplo, todo lo que hay en la persona de aquellos que están implicados en un suceso de una presunta revelación privada. Por ejemplo, su salud física, psíquica, mental, emocional, ¿no? Entonces, que tiene que integrarse no solamente el discernimiento espiritual, sino que es un discernimiento integral, que tiene que tomar en cuenta todas las circunstancias de las personas que están implicados en esos sucesos. Quiénes son, cómo viven, tienen estabilidad, tienen salud, no tienen salud, son personas inestables, dadas a la exaltación, al protagonismo, dadas a la depresión, dadas a la fantasía, ¿no? Entonces se tiene que tomar en cuenta todo, ¿no? Y allí dice el documento que lo primero es que se tiene que verificar con certeza los hechos relativos a una presente revelación o aparición. O sea, por ejemplo, yo les digo que aquí la Virgen se aparece, ¿no? Aquí en mi habitación, ¿no? Y que cuando se aparece, pues se percibe un olor a rosas, ¿no? Entonces lo primero que tiene que verificarse es si yo estoy hablando de algo que se puede constatar. ¿Existe esa habitación? ¿No existe? ¿Existe esa persona que dice que ve a la Virgen o no existe? ¿O es que dicen que dice o no dicen que no dice? Se tienen que verificar los hechos, ¿no? Y una vez verificados los hechos, ya se tiene una materia para discernir. Y respecto a esa materia, hay unos criterios positivos y unos criterios negativos que se tienen que tomar en cuenta, que la iglesia dice se van a tomar en cuenta. ¿Quién es la autoridad para discernir una revelación privada? Esto, mis hermanos, es importantísimo. La autoridad es el ordinario del lugar, es decir, el obispo diocesano. Fíjense cómo procede la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre Santísima, aquí en el Cerrito del Tepeyac. Se le aparece a San Juan Diego y le dice, quiero que se me construya en este lugar una casita para dar a todos los que me aman y a todos los moradores de esta tierra mi amor, compasión, auxilio y defensa. Quiero que vayas con el señor obispo y le digas que es mi deseo, que la verdadera madre la madre del verdadero Dios por quien se vive quiere que se construya esto. Lo manda con el obispo, con el ordinario del lugar. Miren, nosotros como sacerdotes tenemos toda la disposición de acompañarlos, especialmente quienes tienen una experiencia en la dirección espiritual, pueden acompañar a las almas en su vida mística, todos estamos dispuestos para eso, para ayudar a discernir y enseñar a las almas a discernir. Pero cuando se trata ya de una revelación privada, ya no es el sacerdote, ya no es el director espiritual, ya no es el padre
X, Y, Z. Es el ordinario. Porque va a ser un acto de autoridad apostólica. Verificar si eso efectivamente se corresponde en la comunión de la iglesia a lo que Cristo nos ha revelado. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante entenderlo. Ningún sacerdote tiene la autoridad de validar una revelación privada. Es que dice el Padre que sí es cierto. Bueno, que diga el Padre es bueno porque nos apoya, nos da un criterio, pero no es la autoridad definitiva, es el obispo. ¿Ok? Entonces, los criterios, ¿cuáles son? Los criterios positivos: se evalúan las cualidades de la persona o de los sujetos, cualidades psíquicas, honestidad y rectitud de vida, sinceridad, docilidad habitual hacia la autoridad eclesiástica, capacidad para retornar a un régimen normal de vida y de fe. Y por lo que se refiere al contenido de los mensajes y a los efectos, dice: tiene que ser doctrina teológica espiritual verdadera y libre de error. Y ahorita voy a precisar esto a través de uno de los más importantes escritores en materia de teología espiritual, que es el padre Antonio Royo Marín. Porque él va a precisar un poco esto. Claro, él lo escribió antes de esto, pero es la teología espiritual que sirvió para iluminar a la congregación de la doctrina de la fe. Tercer criterio positivo: sana devoción, frutos espirituales abundantes y constantes, ¿no? Por ejemplo, espíritu de oración, de comunión, de unidad, de oración, ¿no? De comunión con el obispo. Ahí ya tenemos muchos criterios. Cualquiera que empiece a decir que la Virgen se aparece, pero que el obispo está mal, que tiene que separarse de su obispo, eso no está bien, porque Dios no promueve la división. Dios promueve la caridad siempre, ¿sí? Son los frutos. Cualquiera que empieza a generar una división, porque yo estoy bien, tú estás mal y tú tienes que hacer lo que yo digo, eso no está bien, no viene de Dios. Entonces, fíjense, son 3 elementos positivos. 1, las cualidades personales del sujeto de los sujetos: su salud psíquica, honestidad, rectitud de vida, sinceridad, docilidad habitual hacia la autoridad eclesiástica, hacia el obispo. Y ahí vamos a añadir algunos criterios de Antonio Royo Marín que son muy importantes. 2, por lo que se refiere a la doctrina de la revelación teológica espiritual verdadera y libre de error. ¿Qué quiere decir? Que si llega alguien y dice, como San Pablo nos lo dijo, ¿no? Se me apareció un ángel, Padre, y me dijo que yo no debo de hincarme cuando está expuesto el Santísimo, porque ya Jesús no está ahí, sino solamente aparenta estar ahí. Fuera. Lo que contradice la revelación, entonces ya te excluye de la fe y por lo tanto no puede ser revelación privada. Y los frutos espirituales abundantes y constantes. Aquí hay que ser muy sutiles porque hay que discernir en las almas y en la comunidad. Frutos de humildad, frutos de unidad, frutos de comunión, frutos de conversión auténtica, frutos de piedad, ¿no? No frutos de división, ¿no? Y los criterios negativos para juzgar van a ser 4. 1, error manifiesto sobre el hecho, que dicen que pasó, pero se investiga y resulta que no pasó así. 2, errores doctrinales que se atribuyen al mismo Dios, ¿no? Entonces, si uno ve que ya hay un error doctrinal, pues eso es suficiente para descalificar esa presunta revelación. Número 3, afán evidente de lucro, vinculado estrechamente al mismo hecho. Lucro, puede ser lucro económico, puede ser lucro político, ¿sí? Puede ser lucro de protagonismo, cualquier tipo de lucro. Afán evidente de lucro, desacredita a la persona. Si a mí me dicen, Padre, vamos a ver al vidente, y el vidente me dice, muy bien, aquí yo les voy a dar el mensaje del Arcángel San Miguel, pero para entrar aquí me tienen que dar 1,000 pesos cada uno.
pues a mí como sacerdote o como teólogo o a ustedes como fieles cristianos pueden acordarse de este criterio y decir, yo no soy la autoridad para decir eso no viene de Dios porque le corresponde al obispo, después a la conferencia episcopal y por último a la doctrina de la fe, pero es un criterio que me hace decir, ¿sabes qué? Yo guardo mi distancia, ¿sí? Cuarto, actos gravemente inmorales cometidos por el sujeto o sus seguidores durante el hecho o con ocasión del mismo, ¿no? Es que a mí se me apareció mi ángel de la guarda y me pidió que me robara unas maletines que estaban allá en la casa del vecino para que él no hiciera X, Y, Z. Pues no, es un acto inmoral. Y el último punto, enfermedades psíquicas o tendencias psicopáticas presentes en el sujeto que hayan influido ciertamente en el presunto hecho sobrenatural. Psicosis, histeria colectiva, cosas de este género. No se descarta. Lamentablemente, nuestra salud física es frágil. Nos enfermamos de gripa, nos enfermamos del estómago con mucha facilidad. Nuestra salud mental también es frágil, pero nos cuesta trabajo entenderlo. Y muchas veces se asocian a presuntas revelaciones y apariciones, sintomatologías que después se verifican en trastornos del orden de la salud mental, ¿sí? Entonces, siguiente punto del documento es sobre el modo de proceder. La autoridad competente, el obispo, va a seguir unos pasos, ya no voy a precisar eso. Si es necesario, se va a la conferencia episcopal, si es necesario, se va a la congregación para la doctrina de la fe. Entonces, esto es lo que es magisterio. Ahora, yo les voy a ampliar un poco esto con lo que enseña Antonio Rollo Marín, ¿sí? Lo primero es magisterio, tiene un valor de magisterio. Esto tiene un valor teológico, pero él es una autoridad en materia de teología espiritual. Y entonces lo que él dice incluso le sirve a la congregación para el documento que sacaron. Y aquí nos da algunas reglas de discernimiento que son muy breves, son 7 y que son muy parecidas a estas. Primera, rechazar como absolutamente falsas las revelaciones opuestas al dogma o a la moral. En eso no cabe contradicción. En Dios no cabe contradicción. Número 2, las revelaciones contrarias al común sentir de los teólogos o que dan como revelado lo que libremente se discute en las escuelas son gravemente sospechosas. La mayoría de los autores dice que debe de rechazarse, es decir, que hay algo que no se entiende todavía, no está muy precisado en la teología y que de repente aparece alguien para decir que se apareció el santo a precisarlo. Los padres de la teología espiritual nos van a decir, cuidado, eso es muy sospechoso. Número 3, dice que se debe de estudiar íntegramente, ¿no? Distinguiendo las cosas más claramente verdaderas de las cosas falsas y que incluso las falsas pueden interpretarse por problemas contingentes de la persona que no necesariamente invalida todo el mensaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Resulta que alguien tuvo realmente unas apariciones y a la hora de relatar los hechos, un día los relata de un modo y otro día la memoria le falla un poco y no lo relata exactamente del mismo modo. No por eso se van a rechazar absolutamente esas revelaciones, ¿verdad? Bueno, número 4. No puede darse por divina una revelación por el hecho de cumplirse en parte o en todo. Bueno, porque se puede ser efecto de casualidad o de conocimientos naturales. O sea, esto habla sobre todo, por ejemplo, del fenómeno del profetismo, ¿no? Si yo les digo, ¿saben qué? Prepárense, porque Dios me ha dicho, Jesús puso en mi corazón una palabra para que yo se las diga a ustedes, y va a temblar terriblemente, y va a haber un terremoto terrible, ¿sí? Y en 3 meses tiembla, eso no me hace un profeta, ¿sí? Porque puede ser una casualidad
o puede ser un orden natural, ¿verdad? Y hay muchos que se aprovechan de esto, porque con una cierta conjetura, observando los fenómenos del futuro, los fenómenos del presente, se pueden conjeturar cosas que van a pasar. Por ejemplo, aquí en nuestro país es evidente que vivimos un tiempo de gran tensión en la comunidad política y en el orden social. Yo puedo conjeturar con un juicio muy simple que vamos a vivir tiempos complejos desde el punto de vista social. Y eso no me hace un profeta, ¿sí? Bueno, número 5. Revelaciones que tienen por objeto cosas inútiles, curiosas o inconvenientes, hay que rechazarlas por no divinas. Lo mismo de las que van muy recargadas de pruebas, razones superfluas, mucha defensa. Dice no, deben de ser claras y precisas, breves y discretas. 6. Examínense cuidadosamente a la persona que recibe las revelaciones. Esto es muy importante. Temperamento, carácter, si es discreta y juiciosa, si goza de buena salud, si es humilde y mortificada, si está adelantada en santidad, o si por el contrario está extenuada por austeridades o enfermedades, padece alguna afección nerviosa, o es propensa al entusiasmo y a la exaltación, si divulga fácilmente sus revelaciones. Fíjense, aquí ya nos está diciendo que alguien que divulga fácilmente sus revelaciones no es sujeto de confianza en lo que corresponde a ese acto de decir que Dios está revelando. Y aquí fíjense que tenemos la experiencia de los santos que han tenido verdaderas revelaciones, verdaderas experiencias de Dios extraordinarias. Los santos han sido los más discretos, los más humildes, los que menos quieren escribir, los que menos quieren hablar, los que tienen que escribir por obediencia, los que casi que destruyen sus diarios, los que no buscan revelar lo que están viviendo, sino es por una obediencia a la autoridad eclesiástica, Vivimos en los tiempos del Facebook, así vivimos. Una cosa que podemos aprender de todo esto, en los tiempos del Facebook y los tiempos del WhatsApp, es que las revelaciones privadas tienen que discernirse con mucha calma y serenidad. Que quien las va a discernir es el obispo, pero que el pueblo de Dios, iluminado por el magisterio, puede también hacerse un juicio de cosas que evidentemente no son correspondientes a nuestra fe o que empiezan a crear duda, confusión y división, ¿sí? Y en estos tiempos de Facebook y de WhatsApp, como un criterio dentro de este campo de la teología espiritual, debemos de tener el hecho de que jamás se deben de revelar estas cosas en una transmisión en vivo. Jamás se deben de mandar en una cadena de WhatsApp. La iglesia es comunión, es unidad. Si algo viene de Dios, el mismo Espíritu que inspiró en una persona algo, es el Espíritu que lo va a discernir en el obispo, ¿sí? Es el mismo, ¿verdad? Entonces yo les diría, como criterio ahora que podemos tomar es atención, no WhatsApp, no Facebook, para revelaciones privadas. Eso es algo muy delicado. No protagonismos, humildad, discreción y obediencia en comunión con nuestros obispos. No estoy hablando de nadie en específico, y al final voy a hablar de la situación que se suscitó para aclarar algunos malos entendidos. Yo estoy hablando del magisterio de la iglesia y de la teología espiritual, cómo nos permite actuar en estos casos. Bien, voy a hacer una última aportación muy breve que creo que es importante. A veces yo he visto que hay una confusión entre lo que significan los fenómenos extraordinarios de la vida mística y las revelaciones privadas.
¿Cuál es la diferencia? Todos nosotros, por estar bautizados, estamos en un camino para unirnos a Dios con mayor fuerza. Y ese camino pasa por etapas: purificación, iluminación, unión, transformación. Y en esa unión con Cristo, Dios obra en nuestras almas, nos va santificando. El Espíritu está vivo, no está ocioso, y todo el tiempo está trabajando en el alma y en el corazón de las personas. Y cuando una persona va de bien en mejor, es válido, es común que haya movimientos en su alma que vienen de Dios, ¿sí? Que vienen de Dios. Entonces, hay que aprender a conocerlos. En la teología espiritual se llaman gracias actuales. A veces Dios te mueve a algo, te ilumina en alguna cosa. Eso no es una revelación privada. Eso es algo que Dios te da a ti. No te lo da para que vayas y se lo digas a todo el mundo. Es muy diferente. Hay locuciones interiores, locuciones auditivas, hay fenómenos de emociones, de iluminaciones, en visiones intelectuales. O sea, por ejemplo, un alma que está orando y se siente movida por Dios a hacer un ayuno. Eso puede venir por Dios. Puede venir de Dios, porque Dios obra en el alma, la mueve, pero hay que aprender a discernir. Y un criterio que yo les doy es este: lo que Dios comunica al alma es para ella, no es para que se la dé a los demás. El mismo San Juan de la Cruz enseña esto. Si Dios te ha comunicado algo a ti, una moción, iluminación, locución, esa gracia es hermosa porque Dios tocó tu alma. Y quédate con la gratitud de saber que Dios está incendiando de amor tu alma. No tienes por qué ir a decírselo al otro. Es que, hermano, fíjate que el Señor me pidió que ayunara y ahora tú también tienes que ayunar. No. Las realidades del alma, las realidades profundas del alma, una vez hechos los discernimientos prudentes, que para eso sí ayuda al director espiritual, son para la persona que la vive, no son para compartirlas con los demás. Hermanos, los hombres santos que en la iglesia han caminado por la vida mística con las gracias más extraordinarias, son los primeros que nos enseñan que esas gracias donde Dios se comunica al alma, que existen y que no son solo para, digamos, para Santa Teresa, que Dios puede movernos porque nos ama y está vivo, son discretas, humildes, son para ti, no son para que las das a conocer. En el momento en que las das a conocer, entra esa gracia en un desorden y te pones en un riesgo espiritual. Entonces, no hay que caer en esos riesgos espirituales, son fenómenos de la unión con Dios. Ahí se deben de quedar, no deben de salir. Quien quiere que salgan, que se conozcan. Es que a mí Dios me inspira muchas cosas. Bueno, pues que te las inspire. Bendice a Dios, alaba a Dios, dale gloria a Dios. Ve con tu director espiritual si tienes dudas y Él te va a ayudar a discernir. Y por otro lado, hay que aprender a discernir. Porque miren, esto es lo último que les digo porque ya nos alargamos. Es verdad que Dios mueve al alma a través de esas gracias actuales, como un soplo, como una luz, como un movimiento. Y a veces lo hace. Pero eso no te convierte ni en un vidente, ni en una persona que tiene un carisma, ¿no? Eso es otra cosa, ¿sí? No estoy hablando de las gracias gratis date, y aunque hablara de ellas, entran en la misma estructura de la gracia actual, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que el Señor, el Espíritu, realmente me mueve a mí en un momento y el Señor me inspira una palabra y me da a conocer algo que Él quiere que yo haga, ¿sí? Yo lo discierno y veo que eso viene de Dios, siguiendo unas reglas para discernir. Eso no me da la gracia de ser una persona a la que Cristo le habla, como si yo tuviera un canal en donde Él siempre me va a estar hablando. Es una gracia actual, me la dio en este momento, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque Él me ama, pero no me transforma en un vidente, ¿sí?
Por eso distinguimos lo que es una revelación privada de lo que es un fenómeno extraordinario de la vida mística. No me transforma en un vidente. ¿Qué significa eso? Pues nada, que soy un hijo de Dios y que Dios está vivo en mí, punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces tenemos esas experiencias, existen, y como a veces son auténticas, después pensamos que todos los movimientos de nuestra alma vienen de Dios, y eso está mal. Eso está mal. San Ignacio de Loyola nos enseña a discernir, porque los movimientos de nuestra alma tienen que ponerse a prueba. Hay que probar todos los espíritus y discernir para saber si un movimiento de nuestra alma viene de mi naturaleza, de mi psique, de mis ideas, de mis pensamientos, de mi mente, de mis sentimientos, viene del demonio, que el demonio también se mete en el alma. Bueno, no se mete dentro del alma, no vayan a creer eso. Más bien, el demonio actúa, ¿no?, para mover al alma a través de las pasiones. Bueno, un tema muy específico que si quieren alguna vez se los explico, o si viene de Dios. Entonces San Ignacio nos dice, cuidado, porque todos los movimientos de tu alma, tus pensamientos, afectos, sentimientos, pueden venir de ti mismo, pueden explicarse por tus hábitos, por tu vida, por tu psique, por tus experiencias, pueden venir de Dios, pueden venir del demonio. No atribuyas falsamente a Dios lo que probablemente no viene de Dios. Y bueno, este es el tema de revelaciones. Antes de despedirme, algo más que creo que es muy importante, ya no cumplí lo que les dije hace poquito. Las revelaciones privadas no pueden tener nunca, jamás, como causa y objeto de revelación a Satanás. Tengámoslo clarísimo. El demonio no hace revelaciones privadas, ni en los exorcismos, ni en ninguna otra circunstancia. Se los digo con conocimiento profundo de causa. El demonio jamás va a ser una fuente de revelación privada, ni fuente de inspiración de una pastoral, ni de un camino catequético, eclesial. No, el demonio no hace revelaciones privadas, ¿sí? Y así como el demonio no hace revelaciones privadas, demonio no hay que hacerle caso, ¿sí? Y así también hay que tener un santísimo temor cuando decimos que hablamos movidos por Dios. Si así fuera, hermanos, bendito sea Dios. Pero si no fuera, yo estoy cometiendo un pecado muy grave contra el segundo mandamiento. Si yo digo que hablo en nombre de Dios, pero ese movimiento no lo discerní y realmente no viene de Dios, sino viene de mí mismo, o peor tantito, viene del demonio, y yo hablo en nombre de Dios, estoy hablando en vano, usando el nombre de Dios. Y ese es un pecado muy grave. Es un pecado muy grave de verdad. ¿Sí? Fíjense en la historia bíblica lo que significan los falsos profetas. Hablan en el nombre de Dios vanamente. Entonces, no estoy diciendo esto por nadie en concreto, Yo les estoy dando criterios generales. Y ahora sí, para despedirme, sí voy a hablar muy concretamente de esta situación que se dio en relación a la señora Adriana Corona, ¿sí? Lo primero que quiero decirles es que yo a ella le ofrezco mis respetos, mi oración y mi cariño. Jamás he querido ni que ella sea faltada al respeto, ni que ella sea despreciada por nadie, no. Lo que yo he querido es aclarar una gran confusión que había en muchas personas que empezaron a tener un efecto espiritual en su alma, que eso es algo del discernimiento, de desconfianza a la Virgen María. Y eso yo, como sacerdote y pastor y enamorado de la Virgen, yo no lo puedo permitir, ¿verdad? Yo intervine no porque quisiera confrontar a la señora, no. Yo intervine por una preocupación pastoral, ¿sí? Porque entre estas personas que se confunden están mis feligreses, están mis amigos, están las personas a las que yo sirvo, está mi familia, ¿verdad? Y entonces yo le tengo que dar una respuesta. Oye, padre, ¿es verdad que la Virgen se va?
No se va la Virgen jamás. Voy a hacer otro video, otra transmisión, donde explique lo que significa la presencia de María, ¿sí? En el mundo, la presencia de María en el corazón y en el alma, que es importantísima, y esa presencia peculiar, singular, que es la presencia de María en el Tepeyac, para que no nos confundamos. Pero María jamás nos va a abandonar. No abandonó a Jesús en la cruz, fue su consuelo, fue su sostén, y él lo necesitó en su humanidad. Mucho menos va a dejar en las horas más oscuras de la vida. Ahí está el Sagrado Corazón de Jesús y está la Santísima Virgen María, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual yo hablé. No para generar un rechazo a la señora, desde ahora se los digo, yo soy un sacerdote, no estoy para promover la división, ni para generar un rechazo a nadie, ¿sí? Y por otro lado, padre, es que propone cosas muy buenas, hay que orar y convertirnos. Desde luego, vamos a orar, eso es de toda la iglesia. Recemos el rosario, adoremos al Santísimo, doblemos la rodilla ante Jesús, pero de a de veras, no por temor, no porque nos vaya a abandonar la Virgen, por amor a Jesús que está vivo allí, ¿sí? Todo eso de oración, conversión, está muy bien. Que quieren adoptar a los estados, qué bueno, yo no voy a hablar mal en contra de una iniciativa de oración, pero hay que aclarar aquello que necesita aclararse, ¿sí? Entonces, pues estas son mis palabras. Yo espero que les hayan servido de iluminación. Tenemos que formarnos, tenemos que trabajar juntos como iglesia en comunión, tenemos que apoyarnos, tenemos que ser prudentes, tenemos que trabajar con nuestros obispos y que los obispos buscan el bien de las almas, buscan pues que vivamos el Evangelio, ¿verdad? No, lamentablemente en estos 2 días yo he recibido a causa de todo esto todo tipo de mensajes, amenazas, insultos y entre otras muchas descalificaciones hacia los señores obispos. Y eso está muy mal. Fíjense lo que está generando, ¿sí? Está muy mal porque la iglesia sí la fundó Cristo, ¿verdad? Bueno, fin del comunicado. Yo no vuelvo a hablar de este tema, digamos así, particularmente, ¿no? Mi oración, ¿no? Por ella y por su director espiritual. Yo espero que incluso este video les sirva para tratar de entender, ¿no?, la diferencia entre un fenómeno de la vida mística y un fenómeno de revelación y ojalá y pues siga ese proceso con la arquidiócesis que le corresponde. Y a todos ustedes muchas gracias por su apoyo, que Dios los bendiga y oren por mí, por mis hermanos sacerdotes, que queremos servirlos a ustedes y estamos dando la vida porque los queremos, de verdad, que amamos a Cristo desde luego, pero también a ustedes. Vamos a terminar con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora no he podido ver todos sus mensajes porque estoy hablando, entonces no alcanzo a leerlos, pero los voy a ir leyendo y se los voy a contestar. Muchas gracias, Dios los bendiga y oremos mucho por nuestro país, lo necesitamos. Hasta luego.